¿Alguna vez has sentido que el silencio de tu casa grita más que cualquier discusión? Cuando Tomás se fue en su enésimo viaje de trabajo, no imaginé que el verdadero vacío no sería su ausencia, sino lo que descubriría en ella. La casa quedó grande, demasiado ordenada, y yo acompañada solo por Cooper, nuestro perro. Al principio era rutina. Pero con cada amanecer sin él y cada noche compartida con Cooper, algo dentro de mí empezó a cambiar. ¿Cómo es posible que una mirada canina me entendiera más que las palabras de mi esposo? Aquella noche, frente al sofá, ocurrió algo que jamás pensé posible, algo que me obligó a preguntarme quién era realmente mi compañero de vida. Los primeros días sin Tomás eran normales. O eso quería creer. Me despertaba con el mismo sonido del despertador, me preparaba el café en la misma taza rayada que él me regaló en nuestro aniversario número 3, y miraba por la ventana esperando ver algo distinto, pero nada cambiaba. La casa estaba impecable, como si nadie viviera en ella. El silencio, en lugar de traerme paz, me envolvía en una especie de niebla espesa que no sabía cómo despejar. Cooper, con su andar tranquilo, me seguía a cada paso, moviendo la cola como si con ese gesto pudiera disipar la tristeza que yo no sabía ni cómo explicar. Las horas pasaban lentas, pegajosas. Trabajaba desde casa, pero incluso eso dejó de ser distracción. Ya no respondía con entusiasmo a los correos, y las llamadas con mis compañeras se volvieron automáticas. Me escuchaba a mí misma fingiendo interés, mientras mi mirada se perdía en la alfombra o en los platos sucios del fregadero. Cooper se echaba a mis pies, y en más de una ocasión lo sorprendí mirándome fijamente, como si intentara entender qué me estaba pasando. A veces le hablaba, en voz baja: «Hoy tampoco llamó Tomás. ¿Sabías que ya son 4 días sin que me pregunte cómo estoy?» Y Cooper simplemente movía la cola, o apoyaba su cabeza en mi pierna. Ese simple gesto me hacía sentir menos invisible. Almorzaba sola. Siempre sola. La comida perdía sabor cuando no la compartía. El sofá, que antes era un lugar de risas compartidas, ahora era mi refugio para mirar películas a medias y quedarme dormida con la televisión encendida. Una noche en particular, mientras cenaba una sopa recalentada, me detuve de golpe. Cooper me observaba desde la entrada de la cocina. No ladraba, no pedía comida. Solo estaba ahí. Sentí un nudo en la garganta. «¿Sabes, Cooper?», le dije sin esperar respuesta. «A veces creo que tú eres el único que se queda. El único que no se va». Entonces me miró con esos ojos suyos, brillantes, sinceros, y caminó lentamente hacia mí. Se sentó a mi lado, apoyando su hocico en mi regazo. Y ahí, sin decir nada, me rompí un poco por dentro. No lloré en voz alta. Solo dejé caer una lágrima, silenciosa, casi escondida. Porque entendí en ese preciso instante que la rutina no era lo que más me dolía, era darme cuenta de que alguien que no podía hablar me estaba escuchando más que el hombre con el que compartía mi vida. Esa noche el silencio parecía más pesado que nunca. Ni siquiera la música suave que puse de fondo pudo aliviar esa sensación de estar atrapada en una casa llena de ecos. Cooper, fiel como siempre, se acomodó a mis pies mientras yo me hundía en el sofá con una copa de vino entre las manos. La televisión murmuraba algo de fondo, pero no prestaba atención. Mi mente estaba en otro lugar, o quizás simplemente perdida. Acaricié distraídamente el lomo de Cooper. Su pelaje, cálido y suave, tenía algo de tranquilizador. Su respiración pausada era casi un mantra. Me giré un poco para mirarlo y, sin pensarlo mucho, le hablé. Como si pudiera entender. Como si necesitara desesperadamente que alguien lo hiciera. A veces me pregunto si Tomás se da cuenta de lo mucho que estoy sola, susurré, con un nudo en la garganta. Yo sé que trabaja, que tiene obligaciones, pero, ¿y yo? ¿Dónde quedo yo? Cooper levantó ligeramente la cabeza, moviendo las orejas. Lo miré fijamente. Esos ojos marrón dorado tenían una ternura que me desmontó por dentro. Tú siempre estás aquí, continué. Eres el único que no me juzga, que no me interrumpe. Que no se olvida de mí. Me incliné hacia él, apoyando la frente en su cabeza. Cerré los ojos y por unos segundos no existió nada más que ese momento, el calor de su cuerpo, el peso de la soledad, y la pequeña chispa de alivio que traía su presencia. El vino ya empezaba a hacer efecto. Todo se sentía más borroso, más lento, más vulnerable.
¿Sabes qué es lo más triste, Cooper? Le dije casi sin voz. Que ya ni siquiera extraño a Tomás como antes. Me he acostumbrado a su ausencia. Y eso sí que me da miedo. Mi voz se quebró, pero no lloré. En lugar de eso, Cooper se subió al sofá, con cuidado, como si entendiera que no necesitaba palabras, solo compañía. Se acomodó a mi lado, pegando su cuerpo al mío, y apoyó su cabeza en mi pecho. Su corazón latía tranquilo. El mío, no tanto. Le acaricié la cabeza con una mano temblorosa. Las lágrimas esta vez sí salieron. En silencio. No de tristeza. Era más bien un desahogo. Un reconocimiento doloroso de lo rota que me sentía por dentro. Y entonces ocurrió algo que no esperaba. Cooper me miró con esos ojos tan suyos, tan profundos, y lamió suavemente mi mejilla. Ese gesto simple, casi instintivo, me estremeció. No por lo que era, sino por lo que despertó en mí. En ese instante sentí que algo dentro de mí se rompía, o quizás se abría por primera vez en mucho tiempo. A la mañana siguiente los rayos del sol se filtraban tímidos por entre las cortinas. Me despertó el golpeteo rítmico de la cola de Cooper contra el suelo, justo al lado de mi cama. Me miraba con esa mezcla de ternura y energía que siempre me recordaba que la vida seguía, aunque yo no siempre supiera cómo seguirla. Buenos días, compañero, le dije con voz ronca, estirando el brazo para acariciarle las orejas. Tú tampoco dormiste bien, ¿verdad? Me levanté despacio, como si el cuerpo pesara más de lo normal. La casa seguía siendo la misma, pero algo había cambiado en mí desde la noche anterior. Algo que no sabía nombrar, pero que me incomodaba más de lo que quería admitir. Después del desayuno, Cooper se dirigió hacia la puerta de cristal que daba al jardín. Su cola se agitaba como un pequeño péndulo de esperanza. Tomé la correa sin pensarlo demasiado. Tal vez lo que necesitaba era aire. Salir. Sentir que el mundo no se reducía a estas paredes y a los silencios que las habitaban. El vecindario estaba tranquilo. Las hojas crujían bajo nuestros pies y el aire tenía ese olor a mañana fresca mezclado con madera húmeda. Cooper caminaba junto a mí con la correa floja, sin tirar, sin apurarme. A su ritmo. Como si supiera que yo necesitaba un paseo más emocional que físico. Cuando llegamos al parque, solté la correa. Lo observé correr con esa alegría casi infantil que siempre me hacía sonreír. Verlo moverse libremente con las orejas al viento y la lengua afuera, me arrancó una carcajada que llevaba semanas guardada. Me senté en un banco de madera, dejándome acariciar por el sol. Cooper perseguía una ardilla sin mucho compromiso, y yo lo miraba con una mezcla de ternura y envidia. Qué fácil parecía todo para él. Cooper, murmuré mientras doblaba el cuerpo hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. ¿Te has imaginado alguna vez cómo sería todo si mi vida fuera distinta? Él, como si me oyera, se giró. Me miró. Esa mirada no era de perro. Era como si me estuviera diciendo, habla, te escucho. Y ahí fue cuando lo solté todo. Le hablé de mis dudas, de mi soledad, de esa rutina que me estaba comiendo viva. Le hablé de Tomás, de cómo ya no me buscaba ni en el cuerpo ni en la conversación. De cómo me dolía estar casada con alguien que parecía más un invitado esporádico que un compañero de vida. Entonces Cooper regresó, caminó hasta mí y apoyó su cabeza en mi pierna. Su calor me atravesó. Sentí un cosquilleo en el pecho. Una mezcla de consuelo y desgarro. Y ahí, en ese instante tan simple, lo entendí, él era quien me sostenía ahora. No era solo un paseo. Fue un despertar. Esa noche el cielo se cubrió de una neblina espesa, como si el universo supiera que algo distinto se estaba gestando. No encendí las luces. No tenía ganas. Dejé que la luz de la luna fuera lo único que bañara el salón. Me senté en el sofá con una manta encima, una copa de vino medio vacía en la mesa y Cooper, como siempre, cerca, tan cerca que podía oír su respiración. El silencio era denso, pero no me asustaba. Era distinto al de otras noches. Era un silencio que no dolía. Más bien abrazaba. Cooper se subió al sofá sin que se lo pidiera. Se acomodó a mi lado, lento, cuidadoso, como si supiera que ese instante era sagrado. Apoyó su cabeza en mis piernas y suspiró. Sentí su calor.
ese calor que ya me resultaba imprescindible. Mis dedos comenzaron a recorrer su pelaje casi por inercia, como si mis pensamientos necesitaran un canal para salir. Y salieron. Sin censura. Sin filtros. No sé qué me está pasando, le dije en voz baja. Pero contigo me siento viva. Me siento acompañada. Sentida. Escuchada. Me incliné ligeramente hasta que mi frente rozó la suya. Cerré los ojos. No había más que eso. Ese momento. Ese calor. Ese silencio compartido que me decía más que 1000 palabras. Sentí como su respiración se acompasaba con la mía. Un ritmo lento. Íntimo. Entonces ocurrió. No lo planeé. No lo pensé. No fue racional. Fue algo que simplemente pasó. Cooper giró su rostro y rozó mi mejilla con el hocico. Una caricia breve, suave, pero cargada de algo que no supe definir. Mis dedos se detuvieron en su cuello, cerca del collar. Lo miré. Y él me miró a mí. Y esa mirada. Dios. No era la de un perro. Era la de alguien que entendía. Que estaba allí. Que me veía de verdad. ¿Qué estamos haciendo, Cooper? Susurré sin esperar respuesta. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No por miedo, sino por la intensidad del momento. Por lo desconocido. Por lo humano que se sentía todo. Me recosté un poco más en el sofá, dejando que su cuerpo se acurrucara al mío. Mi corazón latía con fuerza, y no sabía si era por la copa de vino, por la soledad acumulada, o por la necesidad de sentir algo. Algo verdadero. Esa noche el vínculo entre Cooper y yo cambió. No sé cómo explicarlo. Ni siquiera sé si quiero hacerlo. Pero lo sentí. Y fue real. Los primeros rayos del sol se filtraban por la ventana, tiñendo la habitación con una luz dorada que parecía demasiado cálida para la frialdad que sentía por dentro. Abrí los ojos lentamente. Cooper seguía allí echado a mi lado con su respiración pausada y su cuerpo pegado al mío, como si nada fuera distinto. Como si la noche anterior no hubiera dejado una huella que me ardía por dentro. Me senté despacio con cuidado de no despertarlo. Acaricié su pelaje por inercia, pero mis pensamientos estaban en otra parte. En el instante. En lo que sentí. En lo que permití. ¿Qué hicimos, Cooper? Murmuré apenas audible como si alguien pudiera oírme y juzgarme. Me levanté con torpeza, el corazón apretado, las mejillas encendidas sin saber por qué. Caminé hacia la cocina como un autómata, necesitando hacer algo, cualquier cosa, para no pensar. Preparé café con manos temblorosas. El aroma me abrazó, pero no logró calmarme. Mientras esperaba que hirviera el agua, me quedé mirando por la ventana. El jardín estaba igual que siempre, verde, tranquilo, mudo. Pero yo no era la misma. Había una especie de grieta dentro de mí que no sabía cómo cerrar. No sabía si quería cerrarla. Cooper entró despacio con esa forma suya de caminar que parecía no querer molestar. Se sentó a unos pasos de mí y me observó. No ladró. No movió la cola. Solo me miró. No me mires así, le pedí con voz queda. No hagas que me sienta peor. Pero él no apartó la vista. Y eso me dolió más que cualquier palabra. Porque en sus ojos no había juicio, solo presencia. Una presencia que paradójicamente me reconfortaba y me hacía temblar a la vez. Nos quedamos así un rato en ese silencio denso, hasta que finalmente me acerqué. Me arrodillé frente a él y apoyé la frente en su pecho. Lo siento, susurré. No sé qué me pasa. No entiendo por qué siento esto. Solo sé que tú estás y él no. Cooper bajó la cabeza y la apoyó sobre mi hombro. Cerré los ojos. Sentí el calor, el latido, el aliento cálido en mi cuello. Y de nuevo esa sensación confusa, mezcla de consuelo, culpa y ternura. ¿Amor? No lo sé. Esa mañana, la casa parecía otra. No por cómo se veía, sino por cómo la sentía. Ya no era solo un espacio vacío. Era el escenario de algo que había nacido sin permiso.
Algo que me asustaba, pero que también me mantenía viva. Y por primera vez me pregunté en serio si lo que vivía con Tomás era real, o solo costumbre. Pasaron los días, pero no la sensación. Lo que ocurrió aquella noche, o lo que sentí que ocurrió, no se borró. Se quedó como una mancha en el centro del pecho. No por ser sucia, sino por ser real. Por abrir una puerta que hasta entonces ni sabía que existía. Intenté volver a la normalidad. A la rutina. A fingir que nada había cambiado. Preparé el almuerzo de siempre. Organicé el armario. Hasta respondí a los mensajes de Tomás con los mismos emojis de siempre, un corazón, un te extraño, una carita feliz. Mentiras pequeñas pero mentiras al fin. Y sin embargo, mientras hacía todo eso, no podía dejar de mirar a Cooper. No había hecho nada malo. No había cruzado ninguna línea clara. ¿Oh sí? ¿Dónde empieza la traición? ¿En un acto físico? ¿O en ese momento en que te das cuenta de que ya no piensas en tu esposo cuando necesitas consuelo? Una tarde estaba doblando ropa en la habitación cuando encontré una camisa de Tomás. Tenía aún su olor, ese aroma a colonia y oficina. Cerré los ojos por un segundo y lo imaginé ahí, de pie frente a mí. Pero la imagen no traía paz. Traía distancia. Recordé entonces la última vez que hablamos sin mirar el celular. La última vez que rió conmigo sin apuro. No pude recordarlo. Y eso me hizo temblar. ¿Cuándo dejamos de ser nosotros? Murmuré más para mí que para nadie. Cooper, como si me hubiera oído, entró en la habitación y se acostó cerca. No hizo nada especial. Solo se echó ahí. Pero su sola presencia me desarmó. Me senté en el borde de la cama, dejando caer la camisa sobre mis piernas. Sentí un nudo en la garganta, y no me lo tragué esta vez. Estoy cansada, Cooper. Cansada de fingir que todo está bien. Cansada de hablar sola. De amar sola. Me cubrí el rostro con las manos. El llanto fue silencioso, como suelen ser los que vienen de lo más hondo. Cooper se acercó, me rozó la mano con su hocico y fue como si me dijera, ya no tienes que cargar esto sola. Fue ahí cuando lo entendí con una claridad dolorosa, yo ya no esperaba a Tomás. No me ilusionaba su regreso. No sentía mariposas ni ansiedad, ni siquiera enojo. Solo indiferencia, y eso era peor que cualquier pelea. Cooper me ofrecía lo que Tomás había dejado de darme, atención, constancia, cariño sin condiciones. Y aunque era un perro, me hacía sentir más vista que mi propio esposo. Ese fue el quiebre. El momento exacto en que supe que no podía seguir viviendo como si nada. Porque ya no era solo tristeza, era una certeza. La certeza de que mi matrimonio ya no era hogar. Aquel amanecer fue distinto. No porque el cielo cambiara de color ni porque la casa sonara diferente. Fue distinto porque yo lo sentía distinto. Me levanté con una mezcla rara entre culpa y determinación. Como si algo dentro de mí, por fin, se hubiera hartado de esconderse. Desayuné en silencio, mientras Cooper me observaba desde el rincón junto a la puerta. Su cola se movía con ese ritmo pausado que ya me resultaba tan familiar como mi propia respiración. Terminé el café, dejé la taza en el fregadero y me acerqué a él. Vamos, le dije con voz baja, casi como un suspiro. Agarré la correa y salimos sin rumbo fijo. Solo sabía que no podía quedarme entre esas paredes por un segundo más. Cada rincón de la casa tenía un eco de lo que ya no existía, de lo que había dejado de ser amor para convertirse en costumbre. Conduje sin pensar. Cooper, en el asiento del copiloto, sacaba la cabeza por la ventana. Sus orejas volaban con el viento y sus ojos brillaban con una alegría tan pura que me hizo sonreír, aunque el pecho me doliera. Llegamos a una reserva ecológica a las afueras. No había casi nadie. Solo árboles, viento y el canto lejano de unos pájaros que no sabían de rutinas ni de matrimonios rotos. Solté a Cooper. Corrió con fuerza, con esa libertad suya que siempre me daba envidia. Caminé detrás de él, sintiendo como la tensión se me iba soltando de a poco, como si cada paso aflojara un nudo más. Encontramos un claro en medio del bosque. Un tronco caído, unos rayos de sol que se colaban entre las ramas, y ese silencio distinto.
Me senté. Cooper vino a mi lado sin que se lo pidiera. Apoyó la cabeza en mi pierna y lo acaricié sin decir nada. Por un momento no pensé en Tomás. No pensé en la culpa, ni en lo que era correcto. Solo pensé en mí. En esa mujer que llevaba años apagándose sin darse cuenta. En todo lo que había soportado sin hablar. En lo sola que me había sentido, incluso acompañada. Entonces lo decidí. No sabía si iba a dejar a Tomás. No sabía cómo ni cuándo. Pero sí sabía algo con certeza, ya no iba a fingir que todo estaba bien. Me incliné sobre Cooper, lo abracé fuerte y le susurré al oído. Gracias por no soltarme, cuando ni yo misma sabía cómo sostenerme. En ese instante sentí que algo dentro de mí se alineaba. Tal vez no tenía todas las respuestas. Pero al menos, había recuperado mi voz. A veces el amor no se va de golpe, simplemente se diluye en la rutina, en el silencio, en las miradas que ya no buscan encontrarse. Durante la ausencia de Tomás, no fue Cooper quien cambió, fui yo. Descubrí que la soledad no siempre es ausencia de compañía, sino ausencia de conexión. Y a veces quien te acompaña sin palabras te dice más que quien duerme a tu lado cada noche. ¿Te has preguntado cuántas veces te has callado por miedo a perder una rutina vacía? Yo elegí mirarme de frente. ¿Y tú, seguirías escondiéndote detrás del todo está bien?